Al continuar en nuestro estudio de Lucas 11, nos encontramos en un pasaje en el que vemos a Jesús denunciando a los líderes religiosos de Israel por sus flagrantes hipocresías y comportamiento pecaminoso. Tras estudiar este pasaje durante varias semanas, hemos visto por el fuerte lenguaje que Jesús usó al condenarlos, como obviamente pretendía herir profundamente a estos hombres con lo que les decía. Verán, el Señor usó palabras increíblemente poderosas y directas al dirigirse a los fariseos, y lo hizo con el propósito de causarles una profunda impresión. Presten atención a las palabras y expresiones explícitas que Jesús usó a lo largo de este pasaje al referirse a estos hombres. Los llamó aquellos que están llenos de robo y maldad, insensatos, sepulcros sin nombre que contaminaron a quienes entraron en contacto con ellos. Se refirió a ellos a que oprimen a los hombres con cargas insoportables. Dijo aquellos que honran asesinos. Dijo aquellos que son culpables de asesinar a todos los profetas mártires del Antiguo Testamento. Eso fue lo que él dijo acerca de ellos. Y aquellos que apartan a los hombres de la verdad de la salvación. Jesús, hablando de no ser políticamente incorrecto, Jesús dijo las cosas como eran y no se rindió. Era como un boxeador que tiene a su oponente contra las cuerdas y lo sigue golpeando con fuerza. Y esos hombres sintieron insultados por lo que le dijo a ellos. Él sabía que ellos iban a estar insultados. Lo sabemos porque en el verso 45, uno de los hombres que oyó a Jesús hacer estas acusaciones le dijo: Maestro, cuando dices esto nos insultas. Pero eso no impidió a Jesús de condenar aún más a estos hombres con juicios de aflicción. Los golpes continuaron. Verán, aunque las palabras de Cristo eran insultantes para estos líderes religiosos, esto era justo lo que necesitaban oír. Nadie les había hablado así jamás, pues el pueblo de Israel generalmente los reverenciaba y admiraba y los trataba con gran respeto, pues los consideraban santos y justos. Pero Jesús conocía la verdad sobre ellos. Sabía cómo eran realmente bajo su fachada de piedad y que merecían todo lo que decía. Por todo era cierto. Ahora, como les he dicho en nuestros estudios anteriores de este pasaje, lo que Jesús dijo a los líderes religiosos de su época se aplica a todos los falsos maestros y líderes religiosos que caen bajo el amplio paraguas de la cristianidad. Porque según el Nuevo Testamento, específicamente las cartas de Segunda de Pedro y Judas, todos los falsos maestros tienen rasgos de carácter similares. Estamos hablando de los que corrompen el Evangelio. Todos los falsos maestros son malvados en su carácter, no son salvos y están perdidos. Explotan financieramente a las personas, son codiciosos de dinero, son hipócritas, engañosos, engañan a las personas sobre el camino de la salvación, son extremadamente rebeldes contra Dios, desafiando su autoridad, enseñan herejía y niegan que la salvación sea por gracia mediante la fe. Y así era exactamente como eran los fariseos. Y Jesús, habiendo sido invitado a comer en la casa de un fariseo, donde era menospreciado por no pasar por el tradición ritual judío de lavarse las manos ceremonialmente antes de comer, aprovechó esta oportunidad para exponer a los fariseos como los hombres maldados que eran, denunciándolos por varios de sus pecados.
Hasta ahora hemos examinado 4 de esos pecados. Los denunció por el pecado de centrarse en rituales religiosos externos, como el lavado ceremonial de manos, mientras desatienden la maldad de sus propios corazones. Ese es el número 1. El 2, los denunció por el pecado de concentrarse en asuntos menores, como diezmar innecesariamente las hierbas de su jardín, mientras desatienden verdades bíblicas importantes, como mostrar misericordia y amor hacia otros y amar a Dios. Tercero, los denunció por el pecado de buscar ser admirados y honrados por los demás, ya que amaban los primeros asientos en las sinagogas y ser recibidos como rabinos estimados en el mercado. El cuarto, los denunció por el pecado de contaminar espiritualmente a las personas por sus falsas enseñanzas y errores teológicos. Todos podían ser corrompidos por ellos, los que pasaban cerca de ellos. Ahora esta mañana retomamos el tema donde lo dejamos hace 2 semanas. Descubrimos varios pecados más por los que Jesús denunció a los líderes religiosos. Pero antes de analizar estos pecados, es útil darnos cuenta que al revelar como los falsos maestros se nos da una idea de cómo los líderes piadosos, porque en términos de carácter son exactamente opuestos a los falsos maestros. Se concentran en verdades bíblicas más importantes, viviéndolas en sus propias vidas y enseñando a otros de acuerdo con ellas. Los líderes piadosos no buscan ser admirados ni honrados por los demás, buscan honrar a Jesucristo, exaltándolo y señalando a otros hacia Él. Los líderes piadosos no contaminan a otros con su doctrina, ellos edifican a otros enseñándoles sana doctrina. Entonces, si quieres saber el tipo de líder que Dios quiere que seas, si tú eres un líder en la iglesia o alrededor de gente, el tipo de líder que Dios quiere que sigas, entiende que son exactamente lo opuesto de lo que Jesús dijo acerca de los falsos maestros. Ahora, a medida que continuamos nuestro estudio de este pasaje, vemos que Jesús denunciando a los líderes religiosos por un quinto pecado del que eran culpables, siendo ese pecado: no tener ninguna preocupación por el bienestar espiritual de aquellos bajo su cuidado. Tengan nota que en Lucas 11:45, uno de los intérpretes de la ley le respondió: Maestro, o Rabí, cuando dices esto, también nos insultas a nosotros. Hasta ahora, hasta el punto, los únicos mencionados por Jesús en sus condenas han sido los fariseos, pues todo esto ocurrió en casa de un fariseo que había invitado al Señor a comer. Pero ahora con este versículo aprendemos que entre los invitados a la casa de fariseo, ese día había algunos abogados. Leemos que uno de los abogados le dijo: ahora bien, con abogado no se entiende que este hombre sea un abogado que defiende o proceda a personas en un tribunal secular. No, este hombre era abogado en el contexto judío del Nuevo Testamento, lo que significa que era experto en la interpretación y aplicación de la ley mosaica, así como la ley rabínica judía tradicional. A veces el Nuevo Testamento se refiere a estos abogados bíblicos como escribas, por lo que a menudo leemos sobre ellos junto como escribas y fariseos. Y fueron estos expertos legales los responsables de elaborar todas las interpretaciones judías de la ley del Antiguo Testamento, así como de codificar todas sus tradiciones. Y muchos de esos abogados religiosos, aunque no todos, también eran fariseos. Es decir, pertenecían al partido religioso de los fariseos. Así que en esencia, estos escribas o abogados eran los teólogos profesionales de su época, los eruditos que desarrollaban el sistema religioso que el pueblo judío debía seguir, mientras que los fariseos lo pusieron en práctica al instar al pueblo a obedecerlos.
Ahora, Lucas nos dice que uno de los abogados que había estado escuchando a Jesús criticar y condenar a los fariseos por sus muchas hipocresías, decidió hablar y expresar su queja, planteando una objeción a lo que Jesús había estado diciendo. Al parecer, ya no podía permanecer sentado allí, permanecer en silencio. Este abogado ahora habla y le dice a Jesús: Maestro, cuando dices esto, también nos insultas a nosotros. Ahora bien, como mencioné hace un momento, hasta este punto Jesús había estado dirigiendo sus denuncias y sus juicios de dolor solo a los fariseos. Pero debido a que muchos de los abogados también eran miembros del partido religioso de los fariseos, este hombre le dice a Jesús que las cosas fuertes que acaba de decir contra los fariseos no solo los insultaban a ellos, sino que también insultaban a los abogados como él, que también eran fariseos. Ahora bien, es posible que este intérprete de la ley intentara intimidar a Jesús, enfrentándose a él y cuestionando sus palabras, acusándolo de calumniar a quienes eran venerados y estimados en la sociedad judía como expertos en la ley judía. Pero si intentaba intimidar a Jesús, no funcionó, porque leemos: nadie va a intimidar a Jesús, porque en el versículo 46, que en respuesta a la protesta de este hombre, Jesús pronunció un juicio atroz sobre los que eran abogados. Lucas 11:46 dice esto: y él dijo: hay también de ustedes intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar, y ustedes ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos. Jesús condena a estos intérpretes de la ley por su indiferencia. Su indiferencia hacia las personas bajo su cuidado espiritual. No les importaba el bienestar espiritual de quienes debían guiar y pastorear. Y señaló su falta de preocupación por la gente al condenarlos por dos cosas en particular. Primero, los condenó por abrumar a los hombres con cargas insoportables. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor con esto? Al decir esto, Jesús describió un ejemplo muy gráfico de lo que los hombres solían hacer con los animales en aquella época y lo que todavía hacen hoy en día en ciertos países en desarrollo. Colocaban una carga pesada sobre el lomo de un burro, un camello o algún otro animal, y esta carga pesada lo aplastaba tanto que apenas podía moverse. Luego el dueño caminaba junto a ese animal agobiado y lo golpeaba si tropezaba o no caminaba lo suficientemente rápido. Jesús dijo que los abogados religiosos de aquella época eran como quienes cargaban pesadamente a sus animales sin preocuparse por su bienestar. Eso se debe a que estos abogados teólogos impusieron una enorme cantidad de normas, reglas, rituales y prohibiciones religiosas a los hombres y mujeres judíos, y les instruyeron que debían cumplir todas si alguna vez esperaban entrar al reino de los cielos. Por ejemplo, tenían muchísimas regulaciones artificiales sobre el Sabbat respecto a que constituía exactamente trabajo, de modo que algo tan absurdo como arrancarse una cana en sábado se consideraba trabajo y por lo tanto una violación del mandato sabático de descansar y no trabajar ese día. Había regulaciones sobre la forma correcta de lavarse las manos ritualmente antes de cada comida. Eso era lo que Jesús le quería que él hiciera con sus manos. Incluso había requisitos específicos sobre cómo lamentar la muerte de un ser querido. De hecho, hace muchos años, cuando falleció mi madre, intenté honrar a mi padre, manteniendo algunos de estos requisitos tradicionales sobre el duelo. Se dice Shiva y se asienta en la casa de la persona por una semana y habla y está el unos con los otros. Y recuerdo que estando ahí, una vecina
de mi padre me dijo que tenía que quitarme los zapatos mientras estaba sentado en casa de mi padre durante el duelo. Y cuando le pregunté por qué tenía que quitarme los zapatos, me dijo, no sé, pero tienes que hacerlo. Bueno, esa era la mentalidad del pueblo judío en tiempos de Cristo. Los escribas y fariseos decían que debían observar todas las reglas, así que debían observar, aunque algunas fueran casi imposibles de entender. Muy difíciles de observar y de hacer. El maestro bíblico Leon Morris, en su comentario sobre Lucas, nos da una idea de lo opresivas y gravosas que eran estas leyes religiosas. Son llamadas Mishnah, una colección de leyes orales judías basadas en la interpretación rabínica de la ley mosaica. Morris escribe, miren si pueden seguir lo que ellos tenían que hacer. En el día de reposo enseñaron un hombre no puede llevar una carga en su mano derecha o en su mano izquierda, en su pecho o en su hombro, pero puede llevarla en el dorso de su mano o con su pie o con su boca o con su codo. Yo no sé cómo usted carga algo con el codo, o en su oreja o en su cabello o en su bolsa, boca abajo o entre su bolsa y su camisa, o en el dobladillo de su camisa, o en su zapato, o en su sandalia. ¿Ustedes pudieron entender todo eso? Ahora piensen en esta ley de llevar una carga en el sábado y luego multiplíquenla por todo tipo de otras reglas y regulaciones que son igual de ridículas y complicadas. Y luego consideren cómo un judío común podría siquiera saber qué hacer para seguir las reglas y mucho menos tener la capacidad de cumplirlas. Por eso Jesús condenó a esos intérpretes de la ley, porque agobiaban a la gente con ese tipo de cargas tan difíciles de llevar, es decir, que eran cargas insoportables, no podían soportarlas, era imposible soportar todas estas leyes, nadie podía soportarlas. Y es por eso que el judaísmo de los días de Cristo se había convertido en una experiencia opresiva y deprimente. Un peso muerto que agobiaba a la gente, porque sabían que no podrían cumplir con todas estas regulaciones. De hecho, eso es precisamente lo que dijo el apóstol Pedro cuando durante el concilio de Jerusalén, del que leemos en Hechos 15, se puso de pie y cuestionó la idea de que los gentiles debían obedecer las leyes judías para ser salvos, declarando que ni siquiera los judíos podían obedecer estas leyes. Entonces, ¿por qué imponer esa carga a los gentiles? Pedro dijo esto en Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos, es decir, los gentiles, un yugo que ni siquiera nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Era imposible llevar este peso. Anteriormente en su ministerio Jesús había expresado su preocupación por esas cargas religiosas que estaban aplastando al pueblo de Israel. En Mateo 9:36 leemos esto acerca de Jesús. Y viendo las multitudes, yo amo esto, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Estaban angustiados porque tenían todas esas cargas religiosas que no podían soportar, abrumándolos como animales, como una pesada carga sobre sus hombros. Sin embargo, se les decía que su salvación dependía de que cumplieran esas leyes opresivas. ¿Quién no estaría angustiado y deprimido ante esto, sabiendo cuán agobiado estaba el pueblo con estas pesadas cargas impuestas sobre ellos por sus líderes? Jesús dijo estas maravillosas palabras en Mateo 11:28 al 30. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Lo que él quiere decir es que no solamente vida en general, pero también estando cansados y cargados por todas estas cargas de leyes. Y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Jesús invitó a la gente a acercarse a Él
donde en lugar de tener pesadas cargas religiosas, encontraría su carga ligera y fácil de llevar. Jesús dijo esto porque, a diferencia de los líderes religiosos de Israel, se preocupaba por el pueblo. Lo amaba como un pastor a sus ovejas, pero a los intérpretes de la ley y a los fariseos no les importó. Eran totalmente insensibles y no les preocupaba el bienestar de quienes estaban a su cargo. Simplemente seguían imponiendo estas reglas onerosas, sin importarles que el pueblo se sintiera desanimado, deprimido y agobiado por ellas. Pero su falta de preocupación por el pueblo no solo era evidente en la forma en que lo agobiaban con cargas que no podían soportar, sino también era evidente en algo más. Y ese algo más es la segunda cosa específica por la que Jesús condenó a los abogados. Observe nuevamente lo que dice en el versículo 46. Pero él dijo: ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque agobian a los hombres con cargas insoportables, mientras que ustedes ni siquiera las tocan con un dedo. Ahora bien, al ordenarles a estos hombres que no tocarán ninguna de estas cargas ni con un dedo, Jesús pudo haber querido decir que, si bien las imponían al pueblo judío, ellos mismos evitaban obedecerlas. Es decir, inventaron multitud de excusas para no hacer lo que insistían en que hicieran los demás. Y esto bien puede ser lo que Jesús quiso decir, porque en otra ocasión el Señor los condenó por esta misma cosa. En Mateo 23, de 2 al 4, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Jesús mencionó la cátedra de Moisés. Era un asiento especial ubicado en cada sinagoga, donde se sentaban los expertos en la ley de Moisés, cuando enseñaban al pueblo la ley de Dios. Y los que ustedes que han ido conmigo a Israel han visto que hemos visto la silla de Moisés, cómo se veía. Y como los escribas y los fariseos eran los maestros oficialmente reconocidos en Israel, aquí era donde se sentaban para enseñar al pueblo cuando se reunían los sábados en las sinagogas. Y Jesús dijo: de donde los escribas y fariseos enseñaban con precisión la verdad de la ley de Dios, la gente debía obedecerlos porque esta era la palabra de Dios, incluso si los escribas y fariseos eran hombres de carácter bajo. Sin embargo, él instruyó a la gente a no seguir el ejemplo de los escribas y fariseos, porque incluso cuando estos hombres enseñaban las verdades de la Escritura con precisión, ellos no obedecían estas verdades. Es decir, no practicaban lo que predicaban. De alguna manera se las arreglaban para evadir la obediencia. Eran siendo simplemente hipócritas, predicando una cosa y viviendo de otra manera. Además, Jesús dijo, como lo hizo en Lucas 11, que ellos imponían todo tipo de reglas no bíblicas a la gente para oprimirlos y agobiarlos, y no movían un dedo para llevar a cabo ellos mismos ninguna de estas reglas onerosas. Escuchen, Jesús los acusa de hipocresía. Dicen a otros cómo vivir, pero no lo hacen ellos mismos. Y esa es una de las características de un falso maestro, que es que ellos son hipócritas, impíos, que no practican lo que predican. Asimismo, una de las características de un hombre de Dios es que, si bien ciertamente no es perfecto, es obvio para los demás que busca la justicia, que se esfuerza no solo por predicar la verdad, sino por vivir la verdad que predica. De modo que da un buen ejemplo para quienes siguen su liderazgo. Él puede hacerlo mal, pero se arrepiente y pide perdón.
Verás, es por esto que el Nuevo Testamento pone tanto énfasis en el carácter de un líder espiritual. Porque cuando se trata de liderazgo en la iglesia, el carácter lo es todo. El carácter lo es todo. Miren escuchen estos versos, Hebreos 13:7. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Síganlos así como ellos siguen a Cristo. Así es como Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él no dijo, sea solamente imitadores de mí, sino así como yo imito a Cristo. En Filipenses 3:17, el apóstol dice, el hermano, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Verdaderos hombres de Dios se preocupan por el bienestar espiritual de quienes dirigen y sabiendo que seguirán su ejemplo, se esfuerzan por darles un buen ejemplo. Pero a los falsos maestros, como los escribas y fariseos, no les importaban sus seguidores. Y el ejemplo que dieron fue horrible. Hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Pero también es posible que cuando Jesús les dijo a estos abogados religiosos, ni siquiera con un dedo tocarán las cargas, es posible que se refería a que estos hombres eran tan indiferentes y desamorados que aunque veían que la gente estaba agobiada por estas cargas religiosas legalistas, no se esforzaban por aligerarlas. Es decir, no hicieron nada para aligerar la carga. Estos hombres no hicieron ningún intento de aliviar ninguna de estas cargas, ni siquiera con un dedo. Y si esto es lo que el Señor quiso decir, entonces condena a estos intérpretes de la ley, porque si realmente creían que estas leyes eran espiritualmente beneficiosas para el pueblo, deberían haberles dado algún tipo de aliento y ayuda para enseñarles a obedecerlas, para que no fueran una carga. Pero no les ofrecieron ninguna ayuda. No se acercaron al pueblo para mostrarles cómo llevar sobre sus hombros una carga tan pesada de reglas. No les ofrecieron ningún apoyo, ni siquiera un dedo para aligerar semejante carga, dijo Jesús. Y es muy posible que el Señor acusara a estos hombres de ambos pecados. Por eso les estoy dando las dos opciones. El ser hipócritas, probablemente las dos. El del ser hipócritas al decirle a la gente que hiciera lo que no estaban dispuestos a hacer, así como el de no ayudarlos a cumplir ninguna de estas leyes tan onerosas. En cualquier caso, Jesús los acusaba. Ciertamente los acusaba de ser desamorosos e indiferentes hacia quienes estaban bajo su supervisión espiritual. Entonces, ¿cómo se aplica todo esto a nosotros? Hace 2000 años que no existe este tipo de contexto religioso, así ¿cómo afecta estas verdades en nuestra vida hoy? En primer lugar, aplicamos estas verdades asegurándonos de que no estamos en ningún tipo de sistema religioso dirigido por falsos líderes espirituales que nos cargan con todo tipo de reglas no bíblicas que insisten que son necesarias para que lleguemos al cielo. La Biblia enseña que que no hay absolutamente nada que puedas hacer para ganarte el cielo. La salvación es un regalo de Dios. El perdón de los pecados, de su pecado, es otorgado misericordiosamente por un Dios misericordioso a quienes confían en Cristo como su Salvador. No hay un versículo más claro como Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por tanto, ten cuidado de estar en una iglesia bajo el pastoreo de líderes que entienden la gracia de Dios y proclaman con valentía la gracia de Dios. En segundo lugar, tengan cuidado de no estar bajo la tutela de líderes espirituales, quienes aunque prediquen la salvación por gracia, los agobian con todo tipo de reglas y restricciones no bíblicas.
que según dicen son necesarias para crecer como cristiano. Esto era más común hace una generación, pero no hace mucho tiempo. Puedo recordar a algunos líderes de la iglesia se preocupaban por decirle a sus miembros qué ropa debían usar para ir a la iglesia el domingo y qué ropa no debían usar. Creo que les dije esto antes, pero a una mujer que conozco le preguntaron por usar una falda vaquera muy recatada para ir a la iglesia, simplemente porque la tela era vaquera. Otros líderes de la iglesia se sintieron obligados a dictar a sus miembros lo que podían ver o no ver en la televisión o en películas, así como decidir qué actividades estaban aprobadas o condenadas los domingos. Escuchen, a diferencia de quienes te imponen cargas antibíblicas como esta, los líderes espirituales que quieres que estén bajo su cuidado son aquellos que se preocupan por su bienestar. Son gentiles, amorosos, bondadosos y se preocupan genuinamente por tu alma. Así que no te ahogan con un montón de reglas humanas. Te dan la palabra de Dios. Y cuando vean que estás agobiado con las luchas y presiones de la vida, a diferencia de los escribas y fariseos, te acompañan y te ayudan a aliviar esas cargas, recordándote grandes verdades bíblicas que te fortalecen y te alientan y te dan esperanza. Quiero que vean este tipo de amor que un líder espiritual debe tener por su pueblo, observando la forma en que el apóstol Pablo amó y trató a los tesalonicenses. Leemos en 1 de Tesalonicenses 2 del 7 al 8 a Pablo expresando su amor. Un grandioso modelo y líder en la iglesia. Dice, más bien demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Esta es la marca de un verdadero hombre de Dios. Trata a aquellos a quienes ministra con gentileza, tierno cuidado y los sirve por afecto hacia ellos. No solo les da el evangelio de la gracia, sino que se entrega a ellos como su siervo. Eso no es cierto con los falsos líderes espirituales. Los falsos maestros solo se preocupan por sí mismos, mientras que los verdaderos líderes espirituales se preocupan por lo que es mejor para ti. El tercer lugar, si eres líder en la iglesia, asegúrate de que tu vida concuerde con lo que enseñas. Practica lo que predicas y da un buen ejemplo a quienes te siguen, porque ellos seguirán tu ejemplo. Ama a tu gente demostrando cómo vivir la palabra de Dios. Fue el conocido comentarista Matthew Henry quien una vez dijo esto acerca de algunos predicadores que sonaba bien cuando enseñaban, pero eran hipócritas en su forma de vivir. Matthew dijo esto: cuando están en el púlpito predican tan bien que es una lástima que salgan del púlpito, pero fuera del púlpito viven tan mal que es una lástima que suban al púlpito. Así, habiendo condenado a los abogados y fariseos por su falta de preocupación por el bienestar espiritual de aquellos bajo su cuidado, Jesús procedió a dar a estos fariseos abogados otro juicio de que es el sexto pecado en el que Jesús los condenó, siendo este pecado moralmente superior a los demás, mientras son asesinos de los profetas de Dios. Versos 47-49. Ay de ustedes porque edifican los sepulcros de los profetas y fueron los padres de ustedes quienes los mataron, de modo que son testigos y aprueban las acciones de sus padres.
Por ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros. Ahora bien, con estas palabras Jesús condenó a los intérpretes de la ley por algo que a primera vista no parece digno de reproche. Los condenó por construir los sepulcros de los profetas, lo que significa que construyeron y decoraron los monumentos que albergaban los cuerpos de los profetas del Antiguo Testamento. Si alguna vez ha estado en Israel, es muy probable que su guía turístico lo haya llevado a una habitación en la ciudad vieja de Jerusalén, que supuestamente alberga los restos del rey David en una gran tumba, similar a un ataúd. Ahora bien, es muy improbable que sea el cuerpo de David que se encuentra en ese ataúd, ya que las escrituras dicen que fue enterrado al otro lado de Jerusalén. Pero independientemente de quién esté en ese ataúd, la tumba de David sigue siendo uno de los lugares más visitados por el pueblo judío en Israel. Es la forma en que el pueblo rinde homenaje a este gran rey y hombre de Dios. Esto parece mucho a lo que hacían los escribas y fariseos en tiempos de Cristo. Buscaban honrar a los profetas, pero no visitando sus tumbas como hacen los israelitas modernos, sino construyéndolas y decorándolas. Ahora bien, eso suena bien para honrar a los grandes profetas del pasado. Entonces, ¿por qué condenó Jesús a estos líderes religiosos por hacerlo? Bueno, la clave para entender la razón de la reprimenda de Jesús es ver lo que dijo inmediatamente después. Y dijo, y fueron vuestros padres quienes los mataron. Ahora, para entender lo que Jesús quiso decir al decirles a estos hombres que fueron sus padres quienes mataron a los profetas, necesitamos ver eso en otra ocasión. Al decir básicamente lo mismo a los fariseos, Jesús explicó por qué condenó a los líderes religiosos de su día cuando fueron sus antepasados quienes mataron a los profetas del Antiguo Testamento. Escuche lo que dijo el Señor en Mateo 23, versos 29 al 31. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido los cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dan testimonio contra sí mismos de que son hijos de quienes asesinaron a los profetas. Ahora escuchen atentamente. Les quedará claro por qué el Señor reprendía a los líderes religiosos de su época. Al decir, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Estos hombres afirmaban que si hubieran estado vivos cuando sus padres, es decir, sus antepasados físicos, asesinaron a los profetas, no se habrían unido a ellos en semejante maldad. Pero eso no era cierto. Mentían. Verán, la verdadera razón por la que los escribas y fariseos construyeron las tumbas de los profetas no fue para honrarlos, sino para dar la impresión de que se distanciaban de las acciones de los antepasados, dando la impresión de que lo que sus padres les hicieron estaban absolutamente equivocados y que nunca habrían participado en acciones tan perversas. Verán, al hacer tal afirmación, estos hombres se jactaban de ser moralmente superiores a sus padres, declarando que no eran tan malvados como sus antepasados, como para cometer la atrocidad de asesinar a los profetas de Dios. Pero no, nunca hubiéramos hecho eso, pero la verdad es que los escribas y fariseos no eran mejores que sus antepasados del Antiguo Testamento. De hecho, eran solo como ellos, iguales a ellos, y por lo tanto de haber tenido la oportunidad, con gusto se habrían unido a ellos para derramar la sangre de los profetas, de todos ellos, porque compartían el mismo espíritu y mentalidad que quienes asesinaron a estos justos hombres de Dios en tiempos del Antiguo Testamento. Y Jesús sabía esto de ellos y por eso los reprendió. Los estaba criticando por su
flagrante hipocresía de fingir honrar a los profetas cuando en realidad con gusto se habrían unido a sus padres para asesinar a estos hombres de Dios si hubieran estado vivos en este momento. Observen lo que Jesús les dijo en Mateo 23:31. Así que dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que asesinaron a los profetas. Lo que Jesús quiso decir con esto es que al afirmar que aquellos que mataron a los profetas eran sus padres, los escribas y los fariseos habían admitido que estos asesinos eran sus antepasados físicos y ellos eran sus descendientes físicos. Ahora bien, ese hecho por sí solo no prueba que se hubieran unido a ellos para asesinar a algunos de los profetas, pues los hijos no son culpables. Acorde con la Biblia, los hijos no son culpables de los pecados de sus padres, los hijos de sus padres. Sin embargo, Jesús sabía que estos hombres, los escribas, intérpretes de la ley y fariseos, pretendían asesinarlo a él, el Mesías, el más grande de todos los portavoces de Dios. Y eso demostraba que no solo eran hijos físicos de quienes asesinaron a los profetas, sino también sus hijos espirituales. Como un escritor dijo, la sangre de sus padres asesinos aún está en sus venas. Y yendo hacia atrás en Lucas 11, vemos a Jesús afirmando directamente que estos contemporáneos religiosos suyos aprobaron lo que sus antepasados hicieron al asesinar a los profetas. Observen lo que dijo en el versículo 48. De modo que son testigos y aprueban las acciones de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Estos hombres eran unos hipócritas. Querían que todos pensaran que eran muy diferentes de sus antepasados, moralmente superiores a los que asesinaron a los profetas, pero no era así. No había ninguna diferencia. Jesús dijo que realmente aprobaban lo que hacían sus antepasados y lo demostraron construyendo las tumbas de los profetas. Permítanme explicarles lo que Jesús dice y de lo que acusa a estos hombres. Quiero explicarles citando al maestro Ken Hughes, quien expresa muy bien lo que el Señor quiso decir con sus palabras. Escribe: si los escribas y las demás cohortes construyeron tumbas para celebrar a los profetas muertos, pero como los demuestra el siguiente contexto sobre su trato asesino a los profetas actuales, la construcción de tumbas para los antiguos mártires fue una celebración involuntaria de esos asesinatos. El verdadero sentido de las palabras de Jesús es: mataron a los profetas, ustedes aseguraron de que estén muertos. O construyan grandes tumbas para asegurar que los profetas nunca regresen a perturbar a los vivos. Jesús les encargó que completaran la obra de quienes mataron a los profetas. Estaban en complicidad con los asesinos de profetas. Es decir, lo que Jesús está diciendo es que mientras sus padres asesinaron a los profetas, ustedes terminaron la tarea de asesinarlos construyendo sus tumbas. Y la prueba de que estos hombres no eran mejores que sus padres y eran asesinos como ellos y se habrían unido a ellos en el asesinato de los profetas del Antiguo Testamento, si hubiera vivido en aquellos entonces, es que el futuro asesinarían a los mensajeros y portavoces de Dios en el Nuevo Testamento. Y eso es exactamente lo que Jesús dijo sobre ellos en el versículo 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros. Jesús, al afirmar que los escribas y fariseos no eran diferentes de sus padres, dijo a estos hombres: Dios en su sabiduría les enviará profetas y apóstoles, que al igual que sus contrapartes del Antiguo Testamento proclamarán su palabra, y tal como sus padres hicieron con los profetas de su tiempo, ustedes harán con los profetas y apóstoles de su tiempo. Los matarán y los perseguirán. Y amigos, esto fue exactamente lo que sucedió. Los líderes religiosos judíos, los hombres a quienes Jesús reprendía por su hipocresía al pretender ser mejores que sus antepasados asesinos, sí mataron y persiguieron a los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento que proclamaron la verdad sobre Cristo.
El libro de Hechos revela claramente cómo Saulo de Tarso, quien más tarde se convirtió en el gran apóstol Pablo, antes de su conversión como un celoso fariseo, fue responsable de la muerte del pueblo de Dios. Algunos sin duda que eran profetas, como Esteban, el primer mártir cristiano. Los hechos también revelan cómo fueron perseguidos todos los apóstoles. Y la historia de la iglesia revela que todos los apóstoles, con excepción de Juan, fueron asesinados. Escuchen, Jesús está condenando a estos abogados religiosos por su hipocresía al pretender amar y honrar a los profetas, cuando en realidad los odiaban, tal como lo hicieron sus padres. Y como sus padres eran asesinos, porque si les hubieran dado la oportunidad, se habrían unido a ellos para asesinar a los profetas del Antiguo Testamento. Y en el futuro asesinarán a los profetas y apóstoles del Señor, así como a él, el profeta divino por excelencia. Pero estos hombres no solo eran mejores que sus padres, sino eran peores. Y Jesús continúa acusándolos. Y si viene la próxima semana se van a dar cuenta de cómo sigue la historia. Jesús continúa acusándolos a asesinar a todos los profetas. Y por eso desde Abel hasta Zacarías. Por eso tendrán que volver a la semana que viene. Lo que hemos aprendido hoy nos dice mucho acerca de los falsos maestros, así como maestros piadosos. A los falsos maestros simplemente no les importa el bienestar espiritual de sus seguidores. Pretenden ser moralmente superiores a los demás cuando no lo son. En realidad odian a Dios, odian sus santos estándares y odian a sus portavoces. Por otro lado, los líderes piadosos se preocupan por ustedes y hacen todo lo que puedan para ayudarle a crecer en Cristo. Los líderes piadosos no pretenden ser algo que no son, simplemente pecadores, salvos por gracia, que aman al Señor y se esfuerzan por obedecerle. Ahora bien, es posible que hayan recibido instrucción religiosa que enseñó que debes ganarte el camino al cielo mediante todo tipo de rituales religiosos, pero no es así. Si usted ha sido dicho todo esto, le han mentido. No, este no es el caso. La Biblia deja muy claro que la salvación es por la gracia de Dios, únicamente mediante la fe en Jesucristo. Es decir, que al arrepentirse de sus pecados y depositar su confianza en Jesús y su muerte vicaria por ti, será perdonado y salvo del castigo eterno. El momento en que usted le cree y le confía, la Biblia dice que usted es perdonado y será salvo. Y será salvo de cualquier pecado eterno. Si desea hablar con uno de nuestros pastores sobre esto, por favor, véame al cerrar el servicio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo que estudiamos hoy. Te damos gracias. Nunca puede ser intimidado, Señor. Este hombre estaba tratando de intimidarte y falló. Gracias por ser tener tanta fuerza y poder hablar la verdad. Yo oro, Señor, para cualquier persona que ha estado aquí entre cualquier rutina falsa, Señor, que están con falsos profesores que puedan obedecer, Señor, solamente lo que tú enseñas. Oro, Señor, que en Lakeside nos ayudes, Padre, en nuestros ancianos, pastores, que seamos un ejemplo para la iglesia, que nos puedan seguir porque estamos siguiéndote a ti. Si hemos pecado, Señor, y hemos caído en no ser temerosos de ti, misericordiosos con otros, oramos que nos ayudes, Señor, y que podamos ser los hombres que tú quieres que seamos, que podamos seguir creciendo. Que podamos seguir amándote, Señor, y conocerte, y que todas estas verdades queden resonando en nosotros así cuando nos vayamos, Señor. Que podamos seguir evangelizando
y esos que están afuera, Señor, en el mundo afuera donde vivimos, podamos seguir evangelizando a todos, Señor, y que tengamos puertas abiertas para evangelizar. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por venir.